sesión 114 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones y el acta de la sesión 115 queda a disposición de las señoras diputadas. El señor secretario va a dar lectura de la cuenta. Carlos. Gracias, Presidenta. Se recibió un documento que es una carta de las coordinadoras de las subcomisiones de violencia, salud funcionaria y cuidado infantil de los 12 gremios de la salud y que son integrantes de la mesa de género y trabajadoras de salud del Ministerio de Salud, en que piden audiencia a esta comisión para exponer sobre la realidad de violencia que viven día a día las funcionarias que hoy se desempeñan en los establecimientos de salud, en las secretarías regionales ministeriales y también en la atención primaria, en que además de la presión por enfrentar la presión propia de enfrentar la pandemia, se ven sometidas, según denuncian, a violencia institucional. Y proponen 3 temas a tratar que serían para esa sesión eventual: la ausencia de resolución de protocolos de violencia de género, la falta de resolución de un modelo de gestión de salud funcionaria y también la discriminación en la aplicación del derecho al cuidado infantil. Son los temas que ellas proponen para poder reunirse con la comisión. Eso es todo, Presidenta. Está sin audio, Presidenta. Perdón. Muchas gracias, secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. ¿No? Ofrezco la palabra en puntos varios. ¿No? Bueno, entonces voy a dar inicio a la orden del día. Esta sesión tiene por objeto tratar en primer lugar la discusión en particular del proyecto de ley que modifica el Código Penal para incorporar como circunstancia agravante de la responsabilidad penal a todo delito el encontrarse la víctima en estado de embarazo. Recordemos que este proyecto ya fue votado en general, sin embargo acordamos recibir hoy día una audiencia para poder votar en particular luego de esta audiencia. Vamos a escuchar entonces a la abogada y académica de la Pontificia Universidad Católica de Chile, a doña Magdalena Osandón. Magdalena tiene la palabra para exponer sobre este proyecto hasta por 10-15 minutos aproximadamente. Tiene la palabra. Ok, muchas gracias, señora Presidenta. Bien, se me solicitó que diera la opinión sobre esta modificación que implica introducir un agravante en el artículo 12, número 22, descrita como encontrarse la víctima embarazada, ¿ya? Y yo quisiera referirme brevemente a 3 cuestiones. Una, al fundamento de la agravante. La segunda, a la necesidad del agravante para compensar un vacío de la legislación. Y por último, algunas consideraciones sobre aspectos que quizás deberían precisarse mejor para la correcta aplicación de un agravante como la que se ha propuesto, ¿ya? Entonces, en primer lugar, sobre el fundamento de un agravante como la que se propone, la verdad es que podría, por lo menos en teoría, tener 2 fundamentos distintos. Uno es el valor de la maternidad, ¿ya? Y el respeto y especial consideración que requiere el hecho de encontrarse una mujer embarazada, especialmente considerando que es un interés de toda la sociedad, ¿ya? Que es una situación además como de especial delicadeza, etcétera. Entonces, ese es un posible argumento, ¿ya? Ahora, otro posible argumento es el hecho de que por encontrarse una mujer embarazada, cualquier delito que se comete respecto de ella, de su persona, no le afecta solo a ella, sino que hay alguien más, ¿ya? Y entonces, ahí está la posibilidad de, podríamos decir, una lesión, como una afectación a los bienes jurídicos del no nacido o al menos una situación de peligro, ¿ya? A veces un delito que se comete contra la mujer que está embarazada podría poner en peligro al niño que se está gestando, al que está por nacer, ¿ya? Si uno piensa el delito de aborto, protege eso, el bien jurídico de la vida del que está por nacer, ¿ya? Y si llega a producirse por otro delito, por la realización de otro delito, llega a morir esa criatura, entonces habría una situación de 2 delitos, ¿no? El delito, no sé, que puede ser un robo con intimidación, en que además se produce la muerte. Y para esos casos, en el derecho penal, no hay necesidad de establecer reglas especiales, porque ahí se habla de un concurso de delitos. En ese caso, un concurso ideal de delitos,
y se aplica la pena mayor del delito más grave. Entonces se considera la gravedad de las dos cuestiones, ¿ya? En el ejemplo que les puse del robo y del el aborto, ¿no? Pero ahí entonces se está considerando el valor del bien jurídico vida del no nacido, ¿no? Y tal como está presentado, el proyecto quiere ir más allá de lo que es el bien jurídico individual, vida del no nacido, y tiene una consideración que yo creo que es digna de atención, que es esa, el valor y el cuidado que se tiene que tener respecto de una mujer embarazada, ¿no? Se dice mucho en el ámbito penal que los delitos comunican algo a la sociedad. O sea, si yo, por ejemplo, no sé, provoco lesiones en otro, estoy diciéndole, comunicando con mi conducta que no respeto al otro, que la norma que dice no lesionar a otro a mí me da igual, ¿ya? Y el derecho penal viene a restablecer la vigencia de la norma y a decirle a toda la sociedad que no da igual, ¿ya? Y desde ese punto de vista, un agravante como la propuesta tiene un valor especial, porque hace eso, ¿no? Lleva a decir que hay que mantener un especial respeto por la mujer embarazada. ¿Y por qué? Porque ella representa algo valioso para la sociedad, ¿no? Tanto porque existe una vida que se está gestando, como por el hecho de, digamos, la especial, no siempre, pero una especial como vulnerabilidad, un especial cuidado que hay que tener respecto de la mujer embarazada. Entonces, todo eso quedaría expresado si se incluye un agravante como la propuesta. ¿Mm? Además, uno puede incluir cosas como el valor demográfico, ¿no? Este bien social que es que la sociedad se siga manteniendo en el tiempo, en la medida en que nacen nuevos miembros de la sociedad, etc. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, en el delito de femicidio se incluyó esta agravante. Y se incluye la agravante por el hecho de realizar la conducta agresiva contra una mujer que esté embarazada. Y puede que no derive en un aborto, ¿ya? Pero igual se aplica el agravante. Si el ataque contra una mujer embarazada provoca el aborto, bueno, entonces va a haber un concurso entre el femicidio sin agravante y el aborto, porque el aborto capta todo el desvalor del hecho de haber atacado a una mujer embarazada, al punto que se mató al hijo, ¿ya? Pero entonces eso que se entendió que era relevante para el femicidio, lo que hace este proyecto es decir, bueno, considerémoslo relevante en general, no solo para el femicidio, ¿verdad? Y desde ese punto de vista, yo creo que es una agravante necesaria, es una agravante valiosa, ¿ya? Pero también hay que ver bien si el fundamento es el valor de la maternidad, la consideración especial que requiere la maternidad, o si es el valor del bien jurídico vida del no nacido, ¿ya? Y la eventual lesión o peligro para el no nacido. Y eso yo no me pronuncio, digamos, ahí yo creo que ustedes son las que tienen que ver qué es lo que quieren hacer con la inclusión de esta agravante, ¿no? Incluso podrían ser las dos cosas, pero sería bueno que se dijera para luego aplicarla en la medida en que se afecta alguna de esas dos cosas, ¿ya? Por otra parte, eso es en cuanto al fundamento. Por otra parte, quería hacer alguna consideración en cuanto al vacío que se llenaría con un agravante como esta, porque esto es algo también absolutamente reconocido en nuestro sistema jurídico penal, y es que tenemos una legislación del aborto muy restrictiva, ¿ya? Solo se sancionan como delito de aborto ciertos casos específicos y con una intención específica, y si se realizan con violencia sobre la mujer, pero hay muchos casos de aborto que estoy segura que todos van a estar aquí de acuerdo en que deberían ser sancionados, que nuestra ley penal no los cubre, ¿ya? Abortos culposos especialmente, ¿no? Cuando no hay dolo, sino que solo hay culpa. Y también casos de lesiones al no nacido. Todo eso
si bien se ha discutido, en general se entiende que no es considerado delito, ¿ya? Y para que vean, no sé, me acordé de un caso que fue bien digamos, llamativo para la doctrina penal. Una vez, un caso de una mujer que estaba embarazada y que había tenido ya pérdidas anteriores y tenía problemas de diabetes. Y entonces ella, que no tenía muchos recursos, hizo un especial esfuerzo para contratar un médico particular, ¿ya? Esto fue en Coyhaique. Y llegado cuando ya estaba de final del embarazo, ya estaba llegando al momento del parto, tuvo alguna, digamos, contracciones, qué sé yo, fue al hospital, llamaron al médico y dio un par de instrucciones y no fue a verla. Y después lo volvieron a llamar porque se puso peor en la noche y el médico no fue a verla. Incluso quedó en el expediente la frase, yo se la digo a los alumnos, con esa murió ese médico, dijo, ni cagando voy a operar a esta hora. Bueno, el resultado fue que esa criatura que estaba a punto de nacer murió, ¿ya? Además del riesgo que implicó para la mujer y todo, bueno, murió estando en embarazo de término, ¿ya? Fue como tan impactante eso, que pese a que había algunos fallos contrarios, para ese caso la Corte Suprema hizo una explicación un poco así como rara y dijo que está claro que otro no es el otro ser humano, otra persona, no tenemos que aplicar el concepto civil, el derecho penal es independiente del civil, y dijo que por lo menos había claridad en que estamos frente a otro ser humano. Y aquí buscaron una fórmula de consenso y dijeron desde las primeras contracciones de parto. Porque había unos que decían no, desde el principio, desde la concepción, otros que decían no, desde la anidación, y otros que ya, por lo menos aquí hay otro. ¿Ya? Pero en este minuto nuestro Código Penal no lo protege. Y si tiene 7 meses, menos. Entonces, me parece que esta agravante es un primer paso para arreglar ese problema grave de nuestra legislación penal, ¿ya? Imagínense operaciones a fetos, los médicos hoy día pueden ser absolutamente negligentes y no les va a pasar nada, no van a tener ninguna responsabilidad penal. Y quizás esos niños después van a nacer enfermos por culpa de eso y no hay responsabilidad penal. Así que el proyecto suple en parte ese vacío y por eso cuestiones más o menos parecidas, incluso abortos culposos o lesiones al feto, sí se consideran en todos los nuevos proyectos de Código Penal que se han ido estudiando y presentando en el tiempo, ¿ya? Y el último aspecto que quería plantear es que creo que a pesar de que considero muy positiva esta agravante, hay que pensar bien si va a ser enunciada así de modo tan genérico o si debería restringirse en su aplicación, ¿ya? Porque tal como está propuesta se aplicaría a cualquier delito, a todos los delitos. Y si uno lo piensa, tiene mucho sentido, así como en el femicidio, en otras figuras que atentan contra la vida, contra la salud. Si uno piensa delitos sexuales contra una mujer embarazada, también, ¿ya? Pero después uno se empieza a cuestionar si es aplicable o no en un delito de secuestro. Bueno, yo creo que sí. Pero ahí, ¿por qué creo que sí? Porque también pienso que está en riesgo la vida del niño. Pero después, ¿qué pasa si son injurias o calumnias? Bueno, ahí importa, ya, uno puede decir afecta la salud mental, pero si no afecta la salud mental, ahí importa si el fundamento es la dignidad especial de la mujer embarazada o si solo es el bienestar de la criatura que no ha nacido, ¿ya? Después, delitos de amenaza, lo mismo, delitos de robo, si no hay un robo con violencia, si es solo un robo en que no hay ningún contacto con la mujer, pero la mujer es la víctima, igual, porque ella era la propietaria de los bienes. ¿Hay que aplicar la agravante? Suponiendo que el autor del hecho conoce que está embarazada, porque eso es un requisito sine qua non para aplicar un agravante, ¿ya? Hurtos, estafa, etcétera, ¿ya? De ahí que vuelvo a lo primero, yo creo que es una agravante necesaria, importante, y que debería clarificarse bien
si el fundamento es esa especial consideración, porque lo que implica la mujer embarazada, ¿ya? O si es solo los bienes jurídicos individuales del feto. ¿Mm? Eso es cuánto puedo decir. Muchas gracias, profesora. Ofrezco la palabra a las parlamentarias por dudas. Diputado Sandón tiene la palabra. Gracias, presidenta. Bueno, saludarla a todas, agradecer a Magdalena la disposición y la exposición también. Me parece bien entendible esto de que tal vez habría que ver si restringirlo más o que sea genérico, pero nosotros cuando pensamos este proyecto, pensamos como en la maternidad, como esta importancia social que tiene, ¿ah? Y de hecho hay cierta convenio, o sea, que Chile ha firmado, ¿no es cierto?, justamente donde se le debe dar estos mismos conceptos, la importancia social de la maternidad. Y dice exactamente consciente del papel de la mujer en la procreación, no debe ser una causa de discriminación. Bueno, y viene una serie de cosas que yo probablemente la expositora lo sabe mejor que yo. Tenemos incluso la ley Gabriela, que esta ley que está bastante nuevecita, incluso ya ahí se pone como un agravante, ¿no es cierto?, esta responsabilidad penal, porque cuando la víctima se encuentra embarazada, ¿ya? No sé cómo se puede hacer más genérico o más restringido, en el sentido de que uno podría decir, claro, un robo, una cosa así, pero el embarazo de por sí produce un cambio en la mujer, incluso depende de la cantidad de meses que esté, que no puede salir corriendo, que no tiene la misma fuerza, que no se puede defender. Y por otro lado, lo que persigue esto es como, con la maternidad no te metas. Entonces también pretende también un cambio cultural. Y es por eso que nosotros aquí en esta comisión hemos visto el tema del postnatal de emergencia. Ahora el segundo proyecto también hace relación con el parto, con la dignidad en el fondo y el cuidado del parto. Entonces podríamos, no sé, seguir avanzando y de alguna forma a través de nuestros asesores poderle poner un poco más de cabeza a este tema, pero a mí me parece que es súper importante y súper relevante que la maternidad tenga esta importancia social y en el fondo por ambos sentidos, por la mujer y esa importancia social también va por el hijo que tiene adentro en su vientre. Y todo lo que conlleva, y efectivamente si se la matan a dos. Bueno, y una serie de cosas que Magdalena explicó muy bien. Me parece bien que de alguna forma estemos tratando de llenar este vacío, pero siempre pensando en la importancia social. Entonces esto se une a todas las otras legislaciones que estamos nosotros en este minuto tratando de sacar adelante. Y ojalá el día de mañana la maternidad sea tan valorada, no tenga ninguna discriminación en el ámbito laboral, en ningún ámbito. Es más, debería ser un plus, más que una discriminación que lamentablemente se da muchísimo. Y me gustaría, si es posible, porque yo creo que esto no se puede solucionar ahora, pero sí se puede solucionar vía una indicación después, ver justamente, porque me parece que tiene sentido si dejarlo genérico o restringirlo más, pero creo entender la exposición, que en el fondo estaría de acuerdo con este proyecto, que es un aporte al Código Penal y que también ensalzaría un poco el tema de la importancia del rol social que tiene la maternidad para cualquier sociedad del mundo. Gracias, presidenta. Gracias, diputado Sandón. Ofrezco la palabra. La diputada Cariola está solicitando la palabra, presidente. Sí, diputada Cariola tiene la palabra. Sí, presidenta. Bueno, varias cosas. Primero decir que yo estoy de acuerdo con este proyecto. Creo que es un proyecto, comparto con la diputada Sandón, la importancia de poder avanzar. Yo lamento que tengamos que ver los temas de violencia como goteras, ¿no? Porque finalmente si la ley integral que está en el Senado se tramitara con la urgencia que tiene para nosotras, y quiero volver a decirlo, yo no lo digo cada vez que puedo, no una cuña en particular, un fenicio, porque me parece necesario
que el gobierno entienda la necesidad de darle tramitación a ese proyecto con mayor rapidez y urgencia, porque si no, vamos a seguir tapando hoyos todo el rato. Incluso la ley Gabriela, quiero decir, o sea, yo soy autora de la ley Gabriela, nos jugamos todo lo que pudimos porque la ley Gabriela saliera rápido, nos costó muchísimo, pero finalmente hoy día es una ley de la República que viene a reparar un vacío que teníamos. Y yo creo que de alguna manera esto también, y que responde, y quiero decir, a diferencia quizás de la mirada de Magdalena, que hacía referencia un poco a la protección de la maternidad y del feto en una misma condición, yo tengo en eso una diferencia, y creo que evidentemente es bien distinta a la historia que contó Magdalena, que me pareció bien impactante del mortinato, ya cuando un feto está de término, evidentemente las condiciones de cuidado son distintas, en eso hay una obligación médica de resguardar. De hecho, a propósito que después de esto viene el tema, vamos a ver el proyecto de la diputada Mix, que ya la veo ahí en la sala, la saludo además, aprovecho de saludarla, porque vamos a ver el tema del parto respetado y toda la protección de la maternidad integralmente, que es un tema muy relevante. Pero finalmente esto no tiene que ver necesariamente con la protección o sea, lo que quiero decir es que no me gustaría que esta discusión la intentáramos ligar mañosamente a la discusión del aborto, que tiene otras dimensiones. Yo creo que en eso hay que ser extremadamente cuidadosos porque yo por lo menos este proyecto de ley lo entiendo y así es como lo quisiera entender a propósito de lo que la Convención sobre la eliminación de toda forma de violencia en relación a las discriminaciones de la mujer establece. La importancia social de la maternidad, de que el papel de la mujer en la procreación tiene un rol en particular y que no puede ser una causa de discriminación. Creo que es muy importante proteger la maternidad ante distintas circunstancias, sobre todo aquellas situaciones que se expresen en relación a la violencia de la maternidad informada, de la maternidad voluntaria. Yo tengo una convicción de base que es que la maternidad siempre debe ser voluntaria, siempre debe ser deseada, siempre debe ser un elemento que finalmente la mujer desde la posibilidad de ejercer la maternidad tiene. Y en eso, evidentemente, y lo mencionaba la Jime a propósito de lo que pusimos en la ley Gabriela, como en el artículo 390, que establece que es una circunstancia agravante frente al delito de femicidio que este se haya provocado en relación a una víctima que estuviera embarazada. Entonces, yo comparto el punto, creo que hay que verlo con mucho resguardo en términos de que finalmente esto no se nos vaya a distorsionar en la línea de lo que mencionaba anteriormente. Acá tenemos posiciones distintas respecto de la decisión autónoma de la mujer de decidir interrumpir un embarazo voluntariamente hasta ciertas semanas. Yo por lo menos lo he dicho así, soy partidaria del aborto en todas las causales, de manera informada, resguardada y garantizada por el Estado hasta las 14 semanas. Y me parece que frente a esa posibilidad, insisto en el punto, creo que esta propuesta que se plantea, que me parece muy interesante, hay que analizarla en el marco de esa diferenciación y no tratando de vincularla de una manera que creo que podría no ser buena para el desarrollo del proyecto de ley. Eso, Presidenta. Digo que lo tratemos en el marco de hacer eco de lo que se da y el acuerdo, ¿cierto?, del que hacía yo mención, la Convención sobre toda forma de discriminación contra la mujer, se señala, y vuelvo a plantear que creo que no sería necesario este tipo de proyectos si finalmente la ley integral del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia fuera ley de la República, y lamentablemente para este gobierno no ha sido una prioridad. Ya lleva 4 años en tramitación en el Senado, nosotros lo sacamos, metimos todos los elementos que creíamos necesarios, sé que se está perfeccionando, pero hasta ahora la suma urgencia o la discusión inmediata no la ha tenido desde que pasó al Senado. Eso, Presidenta. Gracias, diputada Cariola. En honor al tiempo y no viendo más palabras pedidas, secretario, quisiera pedirle que tomara la votación. Este es un proyecto bien sencillo, solo agrega un nuevo numeral al artículo que establece las agravantes generales en el Código Penal y establece las agravantes de encontrarse la víctima embarazada. Así que, secretario, si puede tomar la votación en particular para poder exponer el segundo proyecto de ley. Perfecto, Presidenta. Entonces, en votación particular, el proyecto de ley, que en su artículo único propone agregar en el artículo 12 la circunstancia 22 agravante, encontrarse la víctima embarazada. Diputada doña Carol Cariola.
A favor, presidenta y secretario. Gracias, diputada. Doña Maya Fernández. A favor. Gracias, diputada. Doña Marcela Hernando. Sí, estaba por aquí recién, pero vamos a llamarlo. Doña Jimena Sandón. A favor, secretario. Muchas gracias. Gracias, diputada. Doña Camila Rojas. A favor, secretario. Gracias, diputada. Doña Patricia Rubio. A favor, secretario. Gracias, presidenta. A favor, secretario. Gracias, presidenta. Diputada Hoffman. A favor, presidenta, gracias. Gracias. Doña Joana Pérez. Secretario, a favor. Gracias, diputada. Y doña Marcela Hernando, que viene. A favor. Gracias, diputada. Entonces no me falta nadie. 2, 3, 4. Por 9 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención, aprobado en particular, presidenta. Muchas gracias, secretario. Agradecer a Magdalena, a la profesora, por su exposición. Agradecerle también a las autoras del proyecto por haber planteado la inquietud y agradecerle a todas las parlamentarias de la comisión porque una vez más, unánime, aprobamos un proyecto de ley que viene a cuidar y proteger a las mujeres. Así que gracias a todas, gracias Magdalena. Y vamos a pasar a la... Dígame. Disculpe, es que como siempre debemos también designar diputada informante, una vez despachado el proyecto. ¿Alguna propuesta? ¿Alguna de las diputadas mocionantes? Doña Jimena, quizás. Bueno, no tengo ni un problema. No sé si alguien quiere, feliz. ¿Sí? La nona, que sea, obvio. Oye, o usted o Pepa, me da lo mismo. Pepa, te ves mejor tú en el Zoom que yo. Tonta. Dale tú, por favor, he hecho una muy buena pega, dale. Muy bien. Ya, la diputada Sandona, entonces, secretaria. Perfecto, presidenta. Despachado el proyecto. Vamos entonces a pasar al segundo punto de la tabla, si es que encuentro la minuta. Un segundo. Ya, acá la tengo ya. Vamos a pasar entonces al segundo punto de la tabla, que tiene por objeto iniciar la discusión general del proyecto de ley que establece derechos en el ámbito de la gestación, preparto, parto, posparto, aborto, salud ginecológica y sexual, y sanciona la violencia gineco-obstétrica. Para esto hemos invitado a una de las autoras de este proyecto, la diputada Claudia Mix, para que nos pueda hacer una presentación sobre el proyecto, y también invitamos a la abogada y directora del Observatorio de Violencia Obstétrica, a la señora Carla Bravo, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos por estar acá y acompañarnos. Le voy a dar en primer lugar la palabra a la diputada Claudia Mix para que nos pueda hacer una introducción y luego se la doy a la directora del observatorio. Diputada Mix, tiene la palabra. Gracias, presidenta. No sabe lo emocionada y contenta que estoy, de verdad. No, son casi 1000 días que hemos esperado para que este proyecto se pueda poner en tabla. Yo le agradezco a esta comisión porque ha sido sumamente generosa con nosotros que hemos trabajado en esta iniciativa, porque esperábamos más de 2 años que la Comisión de Salud empatizara con esta problemática y no hubo ninguna posibilidad. Yo le quiero agradecer a usted, presidenta, la disposición que ha puesto también para la discusión de este proyecto. Y no puedo evitar emocionarme porque detrás de nosotras, y lo sabe muy bien Carla, hay muchísimas mujeres esperando que este proyecto finalmente se transforme en ley. Nosotros hemos traído una presentación porque el proyecto no es tan simple, es bastante completo. Nosotros creemos que este proyecto efectivamente es un proyecto integral que aborda distintos ámbitos, no solo apunta al tema punitivo, que ha sido parte de las críticas que en algún momento recibimos, sobre todo de un sector de las profesionales de la matronería, sino que apunta principalmente a la prevención, a la formación, a la educación, a ponerle una mirada
cultural a este proyecto muy importante y por sobre todo una mirada con una identidad de género muy fuerte. Tenemos una presentación, el secretario ahí se las va a compartir, es muy simple, pero que en términos concretos menciona los aspectos generales de la ley, que sanciona la violencia ginecobstétrica e incentiva el parto respetado, porque nosotros insistimos en esto, sabemos que no con este proyecto de ley de un día para otro vamos a tener este tema solucionado, lo que tenemos que hacer efectivamente es incentivar para que las instituciones de salud y los profesionales estén dispuestos a que efectivamente en nuestro país podamos lograr un parto respetado. En la segunda lámina, porque no puedo desconocer el trabajo que se desarrolló detrás de esta elaboración de este proyecto, se conforma en el mes de junio del 2018 en una mesa de parto respetado tremenda, con tremendas profesionales, un apoyo inmenso de parte de las distintas organizaciones de la sociedad civil. Hoy día nos acompaña Carla, que es parte de una de esas organizaciones. Esperamos tener la posibilidad de que todas sean escuchadas, porque para nosotras ha sido esto un proceso realmente de aprendizaje y hemos concretado este proyecto producto de las experiencias principalmente que ellas han puesto sobre la mesa. Se ingresa al proyecto en octubre del 2018, tal como les mencionaba, la Comisión de Salud, donde duerme lamentablemente por más de 2 años, y logramos traspasarla de esa comisión a la Comisión de Mujer en diciembre del año pasado. Este proyecto, en su artículo principal, habla del objeto y del ámbito de la aplicación. Y está súper claro, tiene como objeto regular, garantizar y promover los derechos de la mujer, del recién nacido y la pareja en el ámbito de la gestación, preparto, parto, posparto y aborto en las causales establecidas por la ley, así como también en torno a su salud ginecológica y sexual. Y todo este proyecto se basa, tal como ustedes lo pueden ver ahí, se sustenta en 4 principios que para nosotras eran fundamentales que tuviese este proyecto. El principio de la dignidad en el trato, el principio de la autonomía de la mujer, el principio de privacidad y confidencialidad y el principio de la multiculturalidad. ¿Por qué es tan importante? No solo que estos principios estén presentes, sino que la existencia de este proyecto, que busca erradicar este tipo de violencia, que por cierto seguramente ustedes comparten con nosotros, que ha sido naturalizada por décadas, invisibilizada por décadas, y hoy día estamos en un momento que es crucial, pero también en esos momentos del parto y en estos procesos de gestación, quizás son los momentos que jamás olvidamos en la historia de nuestras vidas, digamos que la recordamos para siempre. Y por eso es tan importante abordar este proyecto. Históricamente, todas nosotras hemos pensado siempre que los médicos, por saber más, toman decisiones por nosotras dentro del parto. Y finalmente siempre aceptamos aquello que nos dicen los profesionales, porque respetamos su formación, su educación, etcétera. Pero lamentablemente no hemos sido parte de esa decisión y creemos que hoy día este proyecto busca que se tomen en cuenta en las decisiones sobre nuestros cuerpos, al menos la opinión y la participación de las mujeres y de sus parejas o de quien estime conveniente. Dele nomás, secretario. El contenido del proyecto, en sus artículos, lo pueden ir mirando si me quieren acompañar en la revisión. Primero habla de los hechos constitutivos de violencia, es decir, los tipifica. Ni siquiera en el proyecto que hoy día se está discutiendo en el Senado se ha logrado cerrar este tema. Se ha incorporado hace poco tiempo indicaciones respecto al reconocimiento de la violencia ginecobstétrica, pero antes jamás se había considerado. También tenemos los derechos de nacimiento, también ahí muy bien explicados, los derechos de las mujeres en relación con la gestación, preparto, parto y posparto, los derechos de las personas recién nacidas, los derechos del padre, la madre, recién nacido, pareja y o acompañante significativa para la mujer, prevención y educación, responsabilidad médica y los procedimientos de reclamación, que también obviamente hemos hecho modificaciones porque hasta el día de hoy, en general, quienes son víctimas de alguna violencia de esta naturaleza, solo les queda la ley de derechos y deberes del paciente para poder generar algún reclamo o alguna denuncia. Este proyecto busca, como decía muy bien en su primer artículo, regular, garantizar y promover los derechos de la mujer, del recién nacido y la pareja en el ámbito de la gestación, preparto,
parto, posparto y aborto las causales establecidas por la ley, así como también en torno a su salud ginecológica y sexual, porque también hemos considerado, y por eso le hemos puesto ginecobstétrica, porque hay muchas mujeres, seguramente Carla se va a referir a los estudios que ellos han hecho, que para recurrir a un Cefán se le es negada la pastilla el día después. Hoy día hemos visto casos donde las pastillas anticonceptivas han venido con fallas y nadie responde frente a esa situación. Por tanto, hay temas relacionados con los derechos sexuales y reproductivos que efectivamente no están contemplados en ninguna legislación. Y después tenemos entonces la definición de estos tipos de violencia, está muy bien explicado ahí. Es necesario, porque no existe hasta el día de hoy, que la definición de la violencia ginecobstétrica es todo maltrato o agresión psicológica, física o sexual, omisión o negación injustificada que suceda durante la atención de la gestación, preparto, parto, posparto, aborto y en las causales establecidas en la ley, por supuesto, y en el marco de la atención de la salud sexual y reproductiva de la mujer. Y bueno, por supuesto, nosotros creemos que el objetivo que busca este proyecto finalmente no es solo la sanción, es que podamos perseguir y fomentar el parto respetado a través del establecimiento de ciertos hechos de violencia ginecobstétrica y la regulación de un plan de parto respetado. Esto es una novedad. La posibilidad de que las mujeres tengan un plan de parto y que ese plan de parto lo puedan llevar consigo al lugar donde deciden parir, que debe ser respetada por las distintas instituciones de salud, sean públicas o privadas, y por los distintos equipos de salud, es un tremendo avance. Que se incorpore en el trabajo de parto aquella propuesta que lleva la mujer. Uno entiende que puede enfrentarse a alguna situación de emergencia, por supuesto, pero que la prioridad sea el plan de parto que le acompaña a la mujer en la decisión de ser madre. Y finalmente, obviamente va a existir un reglamento que va a regular las responsabilidades sanitarias y administrativas en el caso de incumplimiento de estos derechos, que están contenidos casi en el último capítulo, en el título 5 del proyecto, porque nos interesa mejorar los procedimientos de reclamación. Hoy día la ley de deberes y derechos del paciente da muy poco tiempo para las denuncias. Entendemos que cualquier mujer, cualquier mamá que vive una situación tan traumante en su momento de parto no va a estar concentrada ni con la energía suficiente para poder ir a hacer una denuncia a los días posteriores, o la cantidad de horas que le dan para hacerlo. Entonces nosotros creemos que efectivamente hay que mejorar los procedimientos de reclamación. Y ese es el contenido general del proyecto. Como ustedes pueden ver, es un proyecto integral que aborda todos los ámbitos y que nos interesa muchísimo que podamos avanzar. La última lámina, secretario, no es cualquier lámina. Y la quisimos poner perdón, porque la mano de esa bebé ya no está con nosotros. Era la Trinidad, la hija de Adriana Palacio. Esa fue la única foto que ellas pudieron sacar en el momento de fallecida de Trinidad. Han pasado 4 años de ese hecho terrible y aún Adriana no tiene justicia por lo que ocurrió, nadie se hace responsable, y la quisimos poner para que se conecten con lo que ha vivido esa mujer, que de hecho hoy día en la tarde me escribió Luis Vélez, que es el papá de Rafita, que en el caso de él, la Rafita no falleció, pero tiene daño irreparable. Va a salir ahora un reportaje en Megavisión de nuevo con ese caso a propósito de la discusión de este proyecto. Son muchas las mujeres, familias completas. Hemos incorporado en la lista de solicitudes para exponer y de testimonio también un caso de la 8ª región donde el padre se quedó solo, porque en el parto falleció no solo su compañera, sino que también su hijo. Así que yo les quiero de verdad pedir que empaticen con esto. Yo sé que están comprometidas, hoy día hemos hecho un punto de prensa, la mayoría de ustedes estaba ahí, y tratar de hacernos cargo de una realidad tan invisibilizada por tanto tiempo en nuestro país y hacer un poquito de justicia con la Adriana, con la Trini, que están ahí en la foto, pero también con tantas y tantas mujeres que han callado aquello que les ha tocado vivir, y que esto no puede seguir pasando en nuestro país. Eso nomás, secretario, muchas gracias, presidenta, por la oportunidad. Y eso, de verdad, muchas gracias. Muchas gracias a usted, diputada Mix.
por su presentación, por su insistencia en esta problemática que sin duda es primordial para las mujeres en Chile. Así que en honor al tiempo, para que alcance a exponer también la organización OVO, que conozco muy bien también y sé que han trabajado muchísimo, al igual que la diputada Mix, por impulsar este proyecto de ley. Nos quedan 10 minutos de comisión, lamentablemente, así que se los voy a dejar los 10 minutos completos para que pueda exponer, y la vamos a dejar invitada a la próxima sesión también, por si acaso las diputadas se quedaran con dudas, para que pudiesen hacérselos en la próxima sesión de la comisión. Carla, tiene la palabra por los 10 minutos que quedan de comisión. Muchas gracias, Presidenta. Primero que nada, agradecer la invitación. La verdad es que para nosotros, como parte de las organizaciones de la sociedad civil que han participado en la gestación de este proyecto, es muy importante estar aquí y poder dar nuestro testimonio sobre lo que esta ley significa y la importancia y necesidad que existe de poder legislar sobre estos temas y poder concretar en una legislación que se viene trabajando además hace tanto tiempo. Para partir, me gustaría contarles acerca de dos casos que nosotros como observatorio conocemos muy bien, porque hemos asistido tanto desde la perspectiva legal como psicológica, el caso de Javiera y el caso de Zaira. Javiera es una mujer que el año pasado se acercó al Hospital San José con evidente trabajo de parto, fue devuelta a su casa en más de una ocasión, finalmente fue ingresada. Al momento de ingresar la dejan en la sala de preparto junto a otras mujeres, y ella nos refiere, bueno, cuando nos cuenta su caso, que lo primero que le llamó la atención fue la cantidad de mujeres que había en el trabajo de parto, con dolor, requiriendo contención, asistencia, y la indiferencia que había por parte del personal de salud, que en ese momento se encontraba ahí conversando entre ellos, mirando sus celulares y no prestando absolutamente ningún tipo de apoyo a las mujeres. Javiera pasa bastantes horas de trabajo de parto en el que además solicita anestesia, no se lo otorgan cuando ella lo pide, la infantilizan, la tratan de madre primeriza, le dicen que está lista para parir, pero la abandonan en la sala de preparto y nunca la pasan a la sala de parto, la culpabilizan de que su bebé no nazca porque ella no está pujando como corresponde. No hacen caso de sus alertas de que se siente con mucho dolor, de que siente que algo pasa, y finalmente cuando atienden a la monitorización se dan cuenta que efectivamente el bebé estaba con sufrimiento fetal, practican una episiotomía muy brusca, nace Benjamín, su hijo, se lo llevan sin además informarle del verdadero mal estado de salud en el que se encontraba, le dicen que está todo bien, en circunstancias que se lo estaban llevando para reanimarlo, porque había sufrido una asfixia neonatal. Luego de eso, Benjamín lamentablemente fallece a los pocos días, pero el calvario de Javiera no termina ahí. A ella, después de parir, se la llevan a la sala junto con otras madres que sí estaban con sus hijos. En el momento en que le entregan a Benjamín, la verdad es que las formas tampoco son las adecuadas de acuerdo a la situación. Y bueno, ese es uno de los casos que nosotros hemos podido apoyar y contener de alguna manera para poder intentar reparar todo el daño que para ella este nacimiento y esta muerte significó. En el caso de Zaira pasó algo parecido. En el caso de ella, además, se trataba de una mujer peruana de escasos recursos, que es atendida en el Hospital San Borja, y desde el primer momento en que pone un pie ahí es maltratada, es discriminada, nuevamente es dejada a su suerte. En el caso de ella la dejan sin alimentación por cerca de 48 horas de trabajo de parto, nuevamente haciendo caso omiso de sus advertencias de que algo andaba mal, de que ella no sentía a su bebé, que los dolores eran insoportables. Recibe más de 20 tactos vaginales de distintos equipos y de estudiantes, se le practica la maniobra de Christeller, se le trata de sucia, practicándole un enema, se le deja botada en una ducha con agua fría, se le deja prácticamente, se le maltrata constantemente y además se le deja sola. Finalmente su hijo nace con asfixia perinatal grave y bradicardia, que lo deja con un fuerte daño neurológico y físico, de carácter además irreversible, y finalmente Daniel termina falleciendo 8 meses después en el mismo hospital sin haber salido jamás de ahí. En el caso de Zaira, además, esto se agrava aún más con el tiempo, porque Zaira, además de no recibir ningún tipo de explicación, ningún tipo de disculpas,
de todo lo que ocurre, cuando queda embarazada años después tiene que volver a parir en el mismo hospital, porque de acuerdo a su condición económica no tenía opciones de elegir en otro momento, por lo tanto, en otro lugar. Por lo tanto, este proceso se vuelve a revivir años después. En el caso de Javiera se agrega también el hecho de que ella es víctima de la falla de anticonceptivos que todos conocemos que ha ocurrido. Por lo tanto, son dos casos que me parece que evidencian de manera importante el problema que tratamos de trabajar y evitar a través de la regulación que ahora estamos discutiendo. Y en este sentido, bueno, Javiera y Zaira, como tantas otras mujeres, fueron víctimas de violencia obstétrica, una violencia de género que me parece importante destacar que tiene este carácter, que está caracterizado en el fondo por una asimetría de poder y de información que se manifiesta a través de distintas, a lo menos 3 grupos de prácticas o de situaciones. Un trato deshumanizado, un abuso de la medicalización y la patologización de procesos naturales del ciclo sexual y reproductivo. ¿Qué tienen en común todas estas expresiones de vulneración? Bueno, negar precisamente la autonomía y el carácter de sujeto de la mujer, toda vez que constituyen prácticas que vulneran el derecho de estas de decidir sobre su propio cuerpo, sobre sus procesos reproductivos, afectando en el caso del nacimiento la satisfacción que puedan tener en un momento tan importante como es el momento del parto, que es además la base de su proceso de convertirse en madre y de la salud mental que evidentemente va a determinar el vínculo que éstas tengan con su recién nacido. Y en este sentido me parece también importante despejar un punto o un mito que se tiene respecto de la violencia obstétrica como si fuera una cuestión subjetiva, algo que depende de la estructura emocional de cada mujer, cuando ello no es así. Si bien es cierto, la experiencia del daño, la experiencia de ser víctima de violencia es una experiencia particular que obviamente va a obedecer a las circunstancias particulares, a la historia de la persona, no podemos desconocer que existen criterios objetivos que nosotros podemos evaluar y podemos observar para poder calificar una conducta como violenta en este ámbito. Y en este sentido, los elementos que nosotros vamos a identificar para poder hablar de violencia obstétrica va a ser la negación de la mujer como sujeto, la infantilización y la objetivación de su cuerpo, como un territorio de otro, en el que supuestamente hay otros que son los que saben y los que deciden sobre él, muchas veces sin informar, muchas veces no solo omitiendo información, sino que directamente desinformando, infundiendo miedos que son inexistentes y induciendo a la toma de ciertas decisiones por una conveniencia propia, no respetando en este sentido las decisiones de la mujer. En el momento actual en el que nos encontramos, muchas mujeres han llegado con sus planes de parto a distintos recintos hospitalarios y son objeto de burla. O sea, cuando una mujer se informa y cuando una mujer llega en un momento tan importante como es el del nacimiento, señalando qué es lo que quiere para su parto, que quiere ojalá que no se intervenga médicamente, se burlan de ella. Y por supuesto no le hacen caso. Y esto es algo común, es algo de común ocurrencia y no puede ser. Es por ello que reconociendo la gravedad de este tipo de prácticas a nivel mundial y el factor de violencia de género que las atraviesa, el año 2019 la ONU reconoce que la violencia obstétrica es efectivamente una violación a los derechos humanos de las mujeres. Y si bien esta situación que afecta a todas las mujeres ya era más o menos grave desde antes de la pandemia, lo cierto es que con la pandemia esto se ha agravado. Las mujeres se encuentran actualmente en una situación mayor de vulnerabilidad, expuestas de manera importante a situaciones de injusticia y afectación en sus derechos. Y probablemente mientras estamos nosotros ahora discutiendo, muchas mujeres están siendo vulneradas en una cuestión tan básica como es, por ejemplo, la prohibición de parir acompañadas. Ya que es importante tener en cuenta ciertas cifras que ayudan a entender mejor la magnitud del problema por un lado, pero también la urgencia que tenemos de poder legislar sobre este tema y que esto se regule de manera directa. La Organización Mundial de la Salud recomienda que respecto del contacto inmediato piel con piel de la madre con el hijo, lo ideal es que este sea de 1 hora.
De acuerdo a la encuesta del nacimiento que realizó OVO en el año 2018, en un periodo desde el año 2014 al 2017, lo cierto es que alrededor de un 80% de las mujeres entrevistadas no tuvo contacto piel con piel por más de este tiempo. Por otro lado, en lo que respecta a la presencia de un acompañante significativo, como les mencionaba, las cifras, si bien no eran tan bajas, no eran tampoco lo ideal, pero bajaron aún más ahora en pandemia. De acuerdo a las cifras del DEIS, el acompañamiento durante el parto, que en el año 2019 había sido cercano al 97%, baja a un 72% en el año 2020. Respecto del trabajo de parto, el acompañamiento baja bastante más, de un 72% que estaba en el año 2019 a un 43% en el año 2020. Esta situación nos parece además especialmente grave si se considera que son las mujeres atendidas en el sector público las que se vieron afectadas en mayor medida por este tipo de prohibición de parir acompañadas y de restricciones. Los datos que nosotros tenemos respecto del acompañamiento en momentos anteriores a la pandemia, la verdad es que difieren bastante de los datos oficiales, son mucho menos alentadores, y los datos que nosotros tenemos respecto del periodo 2014-2017 es que solo en un 39% de los trabajos de parto y parto ocurridos en la atención pública hubo acompañamiento continuo y significativo de una persona, mientras que en el ámbito privado, esta cifra es de un 79%. Es decir, tenemos una diferencia, además de clase, que atraviesa el tratamiento de estas temáticas en ciertos ámbitos, como por ejemplo lo que es el acompañamiento. Respecto de esta brecha, el abuso verbal y el abuso físico también muestra diferencias significativas, mientras que en este mismo periodo observado, el 43% de las experiencias de parto en el sector público, las mujeres declararon haber vivido algún tipo de crítica o represión en sus emociones y expresiones de dolor, mientras que eso ocurre solo en un 17% de los casos en el ámbito de la atención privada. En lo que respecta al abuso físico, la diferencia también es importante. En un 18% de los partos de la salud pública, las mujeres expresan haber sufrido prácticas violentas de manera física, manotazos, amarreos, empujones, toques molestos, versus un 5% en el ámbito privado. Es decir, en el ámbito público se triplica la violencia y el abuso físico respecto de lo que es el ámbito privado. Respecto de las intervenciones obstétricas, los datos también son alarmantes. Estamos absolutamente lejos de lo que son los estándares de cuidado acordes con las recomendaciones actuales. Y aquí el respaldo Presidenta, que tenemos nosotros... disculpa, Carlos, un segundo. Presidenta, que estamos en el tiempo, si es que ya podemos ir redondeando. Sí, voy cerrando. Gracias. Voy cerrando. La verdad es que, bueno, podemos hacerles llegar a ustedes las cifras, la verdad es que es alarmante las intervenciones tanto en episiotomías, roturas de membrana, etcétera, y las tasas de cesárea que tenemos son altísimas, y en este sentido la ley que en este momento estamos empezando a discutir nos parece sumamente importante para poder derribar, transformar el modelo, cambiar el paradigma y traspasar desde un modelo de atención fuertemente medicalizado, con prácticas absolutamente invasivas, donde se le niega la autonomía a la mujer, su poder de decisión, se le desinforma y no se le permite ejercer su soberanía sobre su propio cuerpo, cambiemos en el fondo a un paradigma en el que haya un respeto, una atención de salud con derechos para las mujeres y en el fondo que podamos cumplir con todos los ordenamientos que los pactos internacionales nos han impuesto como Estado en torno en el fondo, hacer todas las medidas necesarias para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera de su atención médica. Sabemos que el derecho no es la única herramienta para solucionar los problemas sociales, pero consideramos que esta ley es un punto de partida importante para este cambio. Para nosotros como organizaciones de la sociedad civil, la verdad es que el trabajo sigue. Y destacamos de este proyecto de ley lo que decía la diputada Mix en torno a que es un proyecto con un enfoque preventivo y de derechos, y en ese sentido no tiene un enfoque sancionador para nada,
Y bueno, esperamos de verdad que podamos llegar adelante, que esto se pueda concretar, porque aquí existen muchas mujeres y muchas personas que han trabajado durante largos años para poder cambiar esto, y necesitamos el reconocimiento simbólico institucional de lo que es una ley. Así es que eso, muchas gracias por la invitación, y bueno, tendremos, me imagino, tiempo en algún otro momento para poder discutir más en concreto el detalle de la ley. Y muchas gracias, Carla, por tu presentación, y también agradecer a través tuyo a la organización que representas, a los muchos voluntarios que sé están ahí trabajando todos los días porque haya un poquito más de justicia a la hora de enfrentar un parto y lo que está alrededor de aquello. Te agradezco mucho. Y antes de cerrar la sesión, o sea, ya les había dicho que iban a dejar quedar invitadas para la próxima sesión para preguntas. Y antes de cerrar la sesión, quisiera pedir la unanimidad a las señoras parlamentarias para poder tomar la votación de la diputada Erika Olivera para el proyecto anterior. ¿Sí? Perfecto, muchas gracias. Secretario, para que le pueda tomar la votación. Sí, sí estuvo aquí y ya me dejó su voto, presidenta. Que lo voto a favor. Que está yendo y viniendo entre desarrollo social y acá. Perfecto, muchas Pero yo gracias. tengo la constancia. Y por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Que tengan buena tarde. Chao.